de un incendio, o sea, sin control. Otra diferencia podría ser la superficie con llamas. Sí, por lo general cuando nosotros hablamos sobre fuego, nos estamos refiriendo a pequeños focos, digamos, a pequeños focos, los cuales, no sé, cualquiera de nosotros quizás pueda hacerlo frente a ese foco, así, pequeño foco de fuego, que son los inicios. Todo incendio, primero hay un foco de inicio, ¿no? En todo incendio primero hay un foco de inicio. Entonces, cuando hablamos nosotros de lo que es fuego y lo que sería lucha contra el fuego, en higiene y seguridad se refiere a lo que es al principio del incendio, ¿sí? Después, cuando está el incendio, bueno, lamentablemente tendremos que salir todo de acuerdo a las vías de escape que hayan estado previstas, esas cuestiones, porque la palabra que bien lo dice, que es descontrolado, entonces no asegura que con un extintor así ya se lo pueda extinguir. Ya estamos en riesgo de nuestra vida. Entonces, en ese caso, si ustedes están a cargo de personal, y bueno, van a tener personal a cargo, cuando hay un principio, digamos, de donde surgió este fuego, es el momento donde hay que intentar apagarlo. Si a medida que transcurre el tiempo, eso va agrandando, se va agrandando, bueno, las posibilidades de apagarlo, o sea, las posibilidades de éxito al apagarlo van disminuyendo, ¿no? Y a su vez, las consecuencias, digamos, de esa situación de peligro, ¿sí? Cada vez son más bien más impactantes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Por eso es muy importante identificar cuando se está en una situación de que todavía estamos en condiciones de extinguirlo. Así. Y llegado el caso de que haya un principio así de fuego, ubicar el personal que directamente tenga que salir, digamos, y cuál es el personal que va a estar más dispuesto a combatirlo. Así. Y otro personal tendrá que llamar a los bomberos, otro personal ayudará a escapar, digamos, al resto de todo el equipo, así. Bueno, todo eso lleva a lo que es un plan, digamos, de preparación contra el fuego, ¿no? Bueno, y hablando de la palabra fuego, que muy bien ahí, muy bien con los aportes que han hecho, vamos al tema del fuego. Fuego es una reacción química, pero ¿qué hace falta para que exista el fuego? A ver, Camila Tonolini, ¿qué te parece? ¿Estás? ¿Qué tal? Uh-huh. Bueno, está cerca, está cerca. Tienen que darse ciertas condiciones, sí, es verdad. Ya vamos a ver cuáles son las condiciones esas. Y está muy en lo cierto que dice que tiene que haber algo así como una chispa. Bueno, ese algo así como la chispa es calor. Así, a ver, siguiendo con la chica, a ver, Luciana Almaraz, ¿cuáles serían las condiciones? A ver, complementemos lo que dice ahí compañera. Las condiciones para que se produzca un incendio. Un fuego, sí.
no sé cuándo sería un clima seco, puede acompañar. Recuerdo cuando han visto química, ¿no? Combustión. ¿Qué hacía falta en la combustión? Profe, ¿Sí? podría ser combustible y oxígeno sumado al calor que ya Muy dijo. bien, ahí estamos. Muy bien, Luca. Ahí. Claro, en la combustión, o en el fuego, hace falta combustible y oxígeno, ¿sí? Entonces, ahí hemos mencionado dos elementos. El tercer elemento es lo que inicia, o sea, el calor, ¿sí? Y de esa manera, si el calor se mantiene, también se mantiene el fuego. Entonces, cuando están esos tres elementos, que es, vendría a ser oxígeno, combustible y el calor, mientras estén esos tres elementos, va a haber el fuego, se va a mantener el fuego. Y si cualquiera de esos tres elementos desaparece, va a desaparecer el fuego. Ese concepto, que parece por ahí un poco medio pavo, es muy importante para aplicarlo en el principio de extinción de incendio. ¿Por qué? Porque si hemos dicho de que si desaparece cualquiera de los tres elementos, lo puedo extinguir. Entonces, en eso se basan los métodos para extinguir fuego, y en eso también se tienen en cuenta las medidas de seguridad cuando uno quiere protegerse y evitar incendios. ¿Sí? En esa, la existencia de esos tres elementos. ¿Sí? A ver, Pablo Saldía. ¿Estás, Pablo? Vamos a ver. Vamos a una pregunta. ¿Cómo podríamos eliminar cualquiera de esos tres elementos? ¿Algún ejemplo de cómo actuaría para eliminar cualquiera de esos tres elementos? Lo que sería oxígeno, lo que sería combustible o lo que sería calor. Buenas, profe. ¿Qué Yo tal? creo que depende de la situación, ¿no? O sea, A ver. con respecto a la parte del oxígeno, por ejemplo, si hay un espacio confinado y tendrá que tener una buena ventilación para evitar, o sea, por ahí hay algunos vapores tóxicos, digamos, pero para mí depende de la situación porque, por ejemplo, las calderas requieren de combustible, o la propia planta requiere de esa necesidad de combustible, y reducir ese combustible implicaría otra fuente de energía para mí, que pasaríamos de lo convencional a lo no convencional. Entonces, depende de la situación para mí, si queremos un combustible menos peligroso, o una situación, un ambiente más ventilado, o disminuir la temperatura con una cámara frigorífica, pero para mí es específico la situación, profesor. Bueno, vamos a un pequeño incidente. Estás en tu cuarto y se ha producido un fuego. Ahí. Vos elegís la situación. Elegí la situación, qué es lo que se prendió fuego, y a ese ejemplo que me des, veamos cómo eliminamos cualquiera de los tres elementos. A ver, o sea, usted me plantea la situación de que se produjo un incendio, digamos, Un fuego un nomás, poco, vamos a un fuego. algo controlado en todo caso. Sí, sí, vamos a un fuego, a ver. Y bueno, yo utilizaría, no sé. No, primero planteemos la situación. Voy a decir, estás en tu cuarto y bueno, se me está prendiendo fuego acá en esta silla que está acá, por decir. Bueno, ¿cómo eliminamos ese fuego? Yendo a la teoría, ¿no? Yendo a la teoría de que tienen que desaparecer cualquiera de los tres elementos. Y bueno, pero si es un incendio ya a nivel hogar, por ejemplo, en la cocina, lo que se recomienda es, si hay un fuego en la cocina, agarrar un trapo mojado y arrojarlo sobre el fuego, se lo apaga en el momento. Y bueno, si vemos que en mi cuarto hay por ahí combustible, no sé, goma, plásticos secos, eliminarlos, digamos, de la habitación, si es que no son necesarios. Bueno, Con a respecto al ver, oxígeno, está en todos lados, así que no sabría cómo eliminar el oxígeno. bueno, a ver, sigamos pensando. A ver, Diego López, o quién se anima a complementar un poco eso. Profe, en Profe, ese caso lo que Sí. dicen siempre es que hay que como que sofocar el fuego, como que se le podría tirar una frazada o algo. Ahí vamos. A ver, un poquito estaba débil, pero sí algo entendí. Repetirlo, por favor.
que se tendría que eliminar en ese caso el oxígeno, eh, que sería uno de los tres elementos, tapando, digamos, el fuego, tirándole una frazada encima, por ejemplo. Ahí está, muy bien. Estamos sofocando, o sea, eliminando el oxígeno, cubriendo con la frazada y bueno, y si está húmeda, mejor para que aguante y aguante ese instante. No sé qué quería decir Lucas y él creo que estaba aportando. ¿Sí? Sí, lo mismo que iba a decir Diego, profe. Bueno, bien, entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Eliminar el oxígeno. Bueno, vamos a otro ejemplo de intentar eliminar el combustible. Yo creo que en ese caso lo que se podría controlar, por ejemplo, el corte de la energía eléctrica y, por ejemplo, un corte del gas natural, por ejemplo, como combustible, como posibilidades de eliminar lo que es el combustible en sí. Bien, en el gas natural sí, sería eso, el corte de ahí, estoy eliminando el combustible, ahí sí. Y ustedes han visto que en las películas o en los dibujitos animados, cuando entran los bomberos, ¿con qué entran por general? ¿Qué es clásico que llevan? A ver, Luciano Iglesias, ¿qué llevan los bomberos cuando entran a un lugar, digamos, ahí, que está de claro Lo fuego? que se me ocurre es una manguera, digamos, agua para... Ese es uno de los elementos. ¿Qué más, con qué más ingresan? con extintores. ¿Y qué más? A ver, Enzo Corte. Estoy pensando, yo también tenía esas dos extintores, una manguera con agua a alta presión. A veces ingresan solo, ¿eh? Y no llevan ninguna de esas dos cosas. Llevan otra cosa. Arena. ¿Qué, perdón? ¿Qué cosa, perdón? Un hacha. Un hacha. ¿Quién dijo un hacha? Yo, Nicolás. Bueno, el hacha. ¿Para qué será el hacha? El hacha, ¿por qué ingresan con el hacha? Porque van a ver parte de que se está quemando, digamos, que está actuando como combustible, y ellos quieren separar, digamos, la parte que se está quemando de la parte que no se quemó. Entonces, para eso es el hacha. ¿Y por qué? Porque muchas veces ya creen de que han apagado el fuego, pero ha quedado una parte que está así caliente, un poco rojo, que capaz que no hay fuego porque es una brasa, y que esa después, a medida que empieza a correr más aire, o si hay viento, esa cosa la empieza a avivar, y vuelve a iniciar, digamos, ahí el fuego. Entonces, el bombero con el hacha lo que quiere es quitar el combustible. Quitar el combustible, separar, digamos, las partes, digamos, de combustible para reducir la posibilidad de que ese incendio se siga agrandando. Eso se realiza también cuando hay incendios forestales, donde ha visto que el incendio forestal va avanzando en la dirección que va avanzando el viento. Entonces, ahí, ya cuando ven de que por la dirección del viento que va a seguir avanzando en una dirección, ya se preparan, unos cuantos kilómetros después, se provoca un incendio controlado en una franja, digamos, de esa cortina, de esa vegetación, hacen que se queme esa franja, y de esa manera eliminan ese combustible de manera controlada. Entonces, cuando va avanzando el viento y llega ahí, ya no tiene más que quemar, entonces ahí se detiene el incendio. Esa es una manera de eliminar el tema del combustible. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Entonces ya hemos visto con el hacha o los incendios forestales, y de dos situaciones, o también cerrando la llave de gas, donde se elimina el combustible. Y nos faltaba el tercer elemento, el calor. ¿Cómo se elimina el calor?
A ver, Matías Chavarría, estaba. Ah, ya te pregunté. Ya te pregunté. Martín Serrano. No se me ocurre de momento. A ver. Nicolás López. Yacum. Gerardo Yacum. ¿Cómo se elimina el calor? Era la pregunta. ¿Cómo eliminamos el tercer elemento? Ya hemos visto ejemplos de eliminar el combustible, hemos visto ejemplos de eliminar el aire, o sea, el oxígeno. Ahora, ¿cómo se eliminaría el otro elemento que es el calor? Entonces sería justamente humedeciendo las cosas. No sería una forma. Perdón, un poquito más fuerte, por favor. Digamos, aumentando la humedad de las cosas, humedeciendo las cosas. Bueno, ahí anda, ahí anda. Bueno, lo más directo es decir, bueno, echan agua para enfriar, para eliminar el calor. ¿Sí? Para eso echan agua, para eliminar el calor. Entonces, yo lo que quería, al margen de que después va a estar el material y todo eso, de que razonemos analizando de que por qué está se produce el fuego, y si teniendo en claro los conceptos de por qué se produce el fuego, también vamos a poder tener en claro cómo deberían ser las medidas de seguridad para evitar, digamos, fuego e incendio, y cómo deberían ser las medidas para extinguir. ¿Sí? Y los tres, y ambas situaciones tienen que ver con el principio de por qué se produce el fuego. Vamos a ver. Bueno, es una reacción química, involucra la oxidación, así, tiene que haber la combustión de un elemento, y se necesitan esos tres elementos, digamos, ¿no? El aire, perdón, el oxígeno está prácticamente en todos los lugares, digamos, ¿sí? Entonces, si el fuego es chico, recién sí lo puede sofocar. Si es ya grande el fuego y estamos en un lugar abierto, muy difícil eliminar por aire. Así. En algunas situaciones se utiliza que lo que hace, forma una
sectorizar, es decir, bueno, para que no se me descontrole esto, tengo combustible, pero acumulado hasta cierta parte, dejamos acá un espacio y después acá otra parte de combustible y así, como para que, porque si junto todo, después imposible va a ser apagarlo. Entonces por ahí lo importante del orden y limpieza para evitar el tema de las situaciones de incendio. Y tengo que ver dónde es posible foco de calor. Los focos de calor son o porque hay alguna parte de mi proceso que tiene llama, o alguna parte de mi oficina, o si hay un sobrecalentamiento de los cables, o si hay algún fumador, así. Entonces, esos son los posibles fuentes de calor, ¿sí? Y vamos cuando se va a extinguir. Cuando se va a extinguir, uno de los sistemas de extinción se basa en el sofocamiento. Y acá vemos el polvo químico seco, el dióxido de carbono, me olvidé nombrarlo. El dióxido de carbono, ¿cuáles serían? Serían esos extintores los más largos que hay. Esos son con dióxido de carbono. Y ¿qué es lo que pasa cuando hay un extintor de dióxido de carbono? Esos se basan por dos sistemas. Sofocamiento, porque bueno, también crean una atmósfera que evita que el oxígeno siga en contacto con el fuego, por un lado eso, pero también por enfriamiento. El dióxido de carbono hace por enfriamiento. ¿Por qué será por enfriamiento? ¿Quién me podría explicar ahí? Alguien que quiera comentar ahí. ¿Por qué actúa por enfriamiento el dióxido de carbono? ¿O en qué se basa el dióxido de carbono? Si no está frío ahí. No está frío. Emanuel Pereira, ¿qué dice? Tenemos un extintor de dióxido de carbono, o sea, CO2. Ahí está comprimido en el tubo. ¿Y por qué actúa por enfriamiento también el dióxido de carbono? ¿Por qué podría ser? Profesor, puede ser porque le saque oxígeno a la combustión. No. 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 Tiene que ver con la ley de los gases. Ah, Puede claro. ser por Como el dióxido de expansión carbono está en súbita, la parte de los productos, si uno le agrega productos, como que, o sea, como que la ecuación se va para la izquierda, ¿verdad? No. Como que, puede ser por ¿Puede ser expansión por la súbita expansión de los del gases? dióxido. Ahí está. Ahí está. Hay una expansión de los gases. Ahí está comprimido, obvio. Cuando abro eso, hay una expansión. Y esa expansión es un frío, muy frío, que les digo que cuando vayan a accionar dióxido de carbono tienen que estar con guantes, porque le puede quemar la piel de tan frío que sale eso. ¿Sí? Por eso, los extintores de dióxido de carbono se los reconoce porque tienen una tobera. Una tobera, cosa de que uno no entre en contacto directo con la parte esa donde se enfría, pero lo mismo hay que tener guante porque es muy frío, ¿sí? Y todo es por la expansión. Bueno, acá estamos repasando un poco de principios, ¿eh? Bueno, por enfriamiento están el agua, algunos agentes humectantes, y bueno, y para eliminar el combustible está la demolición, separación, aislamiento, ya sea que el hacha que entra con el bombero con el hacha, digamos, o que se separa de alguna manera, o el aislamiento cuando se hace cuando se sacan todas las partes combustibles, que es lo mismo que cuando se realiza, digamos, en un incendio forestal, así. Bueno, veamos acá los tipos de fuego. El fuego A, el más común, es de sólidos, ¿sí? Es cualquier de estos elementos sólidos, ¿ya? Todo lo que sea madera, papeles, bueno, es fuego sólido. El B
se refiere a los líquidos inflamables, ahí entran todos los hidrocarburos, ¿sí? Nafta, el gasoil, el alcohol, entran ahí los líquidos, también algunos gases, grasas, ¿sí? Y el fuego C es el fuego eléctrico, y acá, como le dije, se usa mucho el CO2, digamos, porque no tengo que usar agua, digamos, en este caso, ¿eh? Entonces, lo más seguro, el CO2, o si no, algún polvo químico, digamos, algunos extintores que son APC, que también son para fuego eléctrico. Pero nunca usar espuma, ¿ven? Nunca usar espuma, nada que tenga... Hay un extintor que son agua que donde ya no tienen cierta salinidad y que son aptos para eléctrico. Pero bueno, yo no me estaría arriesgando, digamos así, si le han hecho bien eliminado todas las sales, digamos. Así. Y el fuego tipo D, digamos, que es los metales. Por ejemplo, este es el caso de mi coloquio de laboratorio ahí con el sodio. Esto arden sin necesidad de fuego. Y el fuego K, son las grasas de las cocinas. Esto tiene otro tipo de extintor, digamos. Así. Bueno, entonces, esos serían los tipos de fuego. ¿Cómo evitar el incendio? Bueno, con orden de limpieza, porque siempre basándonos en los tres elementos que hacen el fuego. Por supuesto, capacitando al personal, digamos, sobre mantener el orden de limpieza, que hay que evitar la fuente de calor, y qué hacer en caso de que ocurra un pequeño fuego, cuándo se debe actuar y cuándo no. Bueno, estos son los temas del extintor. Veamos, todos los extintores tienen en general un manómetro, una palanca de activación. En algunos casos el tema de la manguerita. Cuando es de CO2 es una tobera grande acá, una tobera grande. Y bueno, acá tiene el agente extintor adentro. Claro que para poder usar un extintor, tiene que ser una capacidad suficiente, mayor al potencial del fuego. Así, y tiene que ser en los primeros momentos. Entonces, para que sea en los primeros momentos de iniciado el fuego, tiene que estar ubicado estratégicamente, y además tiene que ser de fácil acceso. Así, no puede estar tapado por un fichero, por un mueble, no puede estar debajo del escritorio, esas cosas, pues no lo van a ver. El extintor tiene que estar a mano y disponible, porque son minutos, o más bien, digamos, son segundos claves que hay que ganar al fuego para que no siga avanzando. ¿Sí? ¿Qué hay que tener en cuenta, digamos, para usar un extintor? Bueno, esto que yo le dije al principio, que si está descontrolado hay que abandonar, directamente hay que abandonar. ¿Sí? No nos hagamos los valientes, ni queramos quedar bien ahí con nadie. Simplemente ayudemos a evacuar. Si se puede cerrar una llave de gas, listo, y hay que llamar a los bomberos y listo, abandonar. Ahora ustedes van a tener un grupo de gente a cargo, bueno, salven a su grupo ahí. Si hay una brigada, listo, esa brigada tendrá que actuar dentro de las posibilidades de la brigada. Si ya el fuego está descontrolado, listo. Hasta la brigada tendría que salir. La brigada tiene que ayudar a otras cosas. Tendría que ayudar a evacuar, esas cuestiones, pero ya no hacerse los valientes ahí, ¿no? Claro que el fuego para extinguir un incendio, va a tener que ver la situación, la magnitud del incendio. Hay que tener en cuenta cómo es la dirección del viento. Si el viento está viniendo en mi dirección, en la dirección que yo estoy, más vale que no utilice el extintor. ¿Por qué? Porque se me va a venir todo para la cara, lo mismo. Así, no va a tener ningún éxito. Entonces, tengo que ponerme siempre de espaldas al viento yo para usar un extintor. Siempre tengo que estar de espaldas al viento, no contra el viento. Por lo general hay que estar 2 metros, digamos, alejado. Bueno, acá están los pasos, hay que tirar
del pasador, apuntar a la base del fuego, a la base de la llama hay que apuntar, y hay que mantener eso apretado para que sea bien efectivo, así. Y se le hace lateralmente, digamos, para que atacar o intentar atacar a toda la base del fuego. Así, bueno, esto de no perder la calma es lo clave, pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es estar en la situación, digamos, ¿no? Pero bueno, si ustedes van a tener gente a cargo, van a tener que mantener la calma, porque bueno, si el jefe es el que se descontrola, imagínense qué queda para el resto. Entonces van a tener que estar un poco más preparados para mantener esa calma y poder guiar a las personas, evacuar, esa cuestión, ¿sí? Bueno, acá les mostraba la separación, digamos, que tienen que estar para usar el extintor, tener en cuenta la dirección del viento. Bueno, 2 a 3 metros, a ver qué más podemos ver de esto. Bueno, creo que esa es la... si quiero salir una evacuación, bueno, no hay que atascarse en la puerta, hay que tratar de salir con calma. Si hay humo, salir un poco gateando, digamos, porque el humo siempre tiende a elevarse. Entonces hay que estar un poco más cerca del piso. No regresar, o decir, me olvidé el celular, me olvidé tal cosa, listo, ya no se regresa. Así. El tema es el pañuelo, si un pañuelo mojado mejor todavía, porque evita el tema de que en la visión, digamos, en el ojo, que hace tanto calor, digamos, de esa manera un poquito más fresco, y para que también pueda respirar aunque sea ahí con el pañuelo. ¿Sí? ¿Cuándo no combatir un incendio? Bueno, cuando está fuera de control, cuando el material combustible es desconocido, más vale si hay fuego metálico o algo que vamos a hacer, intentar apagarlo. Si no está la gente preparada en el uso de extintores tampoco, hay que dejar a los que saben, a la brigada. Bueno. A ver. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Esto lo mismo lo van a ver mañana, pero yo lo quiero ver acá. Hay un número que se llama carga de fuego. ¿Sí? Hay un número que se llama carga de fuego y que me dice que es el peso de madera por unidad de superficie. Así que que desarrolla una cantidad de calor equivalente a los materiales que están contenidos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo un ambiente, en mi ambiente voy a tener muchas cosas como ustedes. Ustedes empiezan a mirar dónde se encuentran en su ambiente que están. ¿Sí? O qué tiene. Algunos estarán, digamos, yo estoy en la cocina, ¿ves? Bueno, estoy en la cocina, acá hay una mesa, tiene madera, acá hay silla que tiene madera y tiene tapizado. En algunos casos son sillas de madera. Acá hay cortinas, y empiezan a ver los elementos que hay combustible. Otros estarán, yo estoy acá en el dormitorio, tenemos también el colchón, tenemos la frazada 1, la frazada 2, la sábana, tenemos la alfombra, y después tenemos libros, sí, cierto, otros papeles, póster, cortinas, y así. Entonces, hay elementos combustibles, hay plásticos también. Bueno, todos esos materiales tienen un poder calorífico, ¿sí? Todos tienen un poder calorífico. Entonces, hay un método que para que lo que intenta es estandarizar, a ver cuánto tengo yo en un ambiente de poder calorífico y compararlo con otro ambiente, así. Entonces, de esa manera voy a saber cuál es el ambiente más riesgoso, digamos, porque donde hay mayor poder calorífico acumulado. ¿Sí? Bueno, entonces este método lo que hace, dice, bueno, hagamos de cuenta de que todos los materiales que tenemos, cortina, plástico, libro, cartones, tela, todas esas cosas, las llevemos a la equivalente a madera. Así.
Y se sabe que la madera tiene un poder calorífico de 4.400. Así. Si yo tengo madera, bueno, ya sé que es 4.400. Pero todos los otros tienen un poder calorífico y está tabulado eso. Está tabulado. Bueno, vamos a ver cómo consiste el método esto. Así. ¿Qué es lo que hay que hacer? Diga, se está compartiendo acá en la pantalla, ¿no? El cargo de fuego, ¿no? Sí, sí se ve. Sí. Bien, bien. Entonces, tenemos que sectorizar, digamos, sectorizar el ambiente. Así. ¿Y cómo se sectoriza? Y bueno, lo más fácil es por las paredes que tenemos, es decir, bueno, este ambiente está sectorizado, en esta oficina, un dormitorio, en la oficina va a tener una carga de fuego, el dormitorio otra carga de fuego. Si es una industria, voy a tener oficina 1, oficina 2, y en algunos casos voy a tener almacén, en otro caso voy a tener depósito de combustible, en otro caso voy a tener depósito de productos finales y planta. Y yo veo que en cada uno va a haber una carga de fuego diferente. Recordemos que la carga de fuego es por metro cuadrado, ¿no? O sea, es un valor específico. Es un valor específico. Entonces, de acuerdo a las paredes, cómo podemos sectorizar, voy a poder ubicar todos los materiales que hay dentro de ese ambiente, ¿sí? Y empezamos a ver, ¿cuántos kilos tengo de este material? Bueno, acá tengo litros, acá tengo kilos, y averiguo cuál es el poder calorífico que tiene cada uno de estos. Así, figura en la tabla, averiguan poder calorífico del acetileno, poder calorífico del algodón, y multiplican esta masa por el poder calorífico. El poder calorífico es kilocaloría sobre kilo. Entonces ahí, kilo con kilo se me va, me queda kilocaloría, y en esa tabla, entonces en esta columna voy a tener todas las kilocalorías que me produce esa masa que tengo de combustible. Entonces, si sumo todas las kilocalorías de masa, ya voy a tener las kilocalorías totales que hay en el ambiente. ¿Sí? Si a eso que obtengo lo divido por metro cuadrado, voy a tener ya las kilocalorías por metro cuadrado, pero de estos combustibles. El método lo que hace es a ese número dividirlo por 4.400, que es de la madera, y de esa manera ya hace un número relativo a la madera. Acá lo vemos, ¿ves? Entonces acá se calcula, digamos, para cada material, para cada masa, digamos, se aplica el valor que se saca de tabla, digamos, del poder calorífico, se lo multiplica y se va sumando. Una vez que se suma, ahí tenemos todas las kilocalorías, como ahí lo mencioné, lo divide por 4.400, que son lo referido a la madera. Entonces, en vez de decir que yo tengo tantos kilos de acetileno, tantos kilos de algodón o tantos kilos de alcohol, digo, tengo un equivalente de 1.295 kilos de madera. Así. A eso, 1.295 lo divido por la superficie y ya tengo la carga de fuego. O sea, bastante sencillo el método. Divido por la superficie y ya tengo la carga de fuego. Bueno, eso es la determinación de la carga de fuego. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque ya viendo estos números, uno puede hacer una idea, ¿sí?, qué tan expuesto a un incendio está un ambiente. Si estamos hablando de menos de 30, o si 20 y 15, bueno, medianamente controlable. Si estamos ya más de 30, ya hay cierto riesgo, y si está más de 80, 90, bueno, tiene un alto riesgo de incendio, ¿sí? Después, ¿qué es lo que se hace? También se tiene de acuerdo al tipo de riesgo. Ahí en el anexo, en el decreto 351, el último anexo, el 7, se refiere todo a incendio, ¿sí? Entonces, ahí tiene una tabla, y en esa tabla, estoy viendo que acá hay un error. Estoy viendo a ver si lo puedo corregir eso en la cosa.
Porque viene explosivo, después de explosivo viene muy inflamable, después viene inflamable. Así, esto está cambiado. ¿Sí? Después viene combustible, poco combustible, incombustible, refractario. Así son. Hay niveles de riesgo, digamos, pero acá hay un error de tipeo. El número 2 es muy inflamable. Así. El 3 es inflamable. Esto es alternado. Bueno, entonces, fijan cómo es el nivel de riego, y ese nivel de riego me sirve después para tener en cuenta las medidas de seguridad que hay que aplicar. Eso depende de qué, del tipo de combustible que tenemos, ¿sí? Del tipo de combustible, del tipo de ambiente también, así. En este caso, tenemos un R2, entonces, ¿qué es lo que hay que aplicar con esto? Ver cómo tiene que ser el grueso de mi pared. Así. ¿Por qué? Porque si yo tengo un fuego y se me desata un incendio dentro de este ambiente, lo que tengo que ver, che, ¿este fuego va a atravesar la pared para el otro ambiente? Así. Entonces, ahí tengo que tener en cuenta de cuán grueso tiene que ser mi pared. Y eso me lo da un cierto factor F, digamos acá. Uno con ese factor F tiene en cuenta si hay ventilación natural o si hay ventilación mecánica. Así. Para el caso de ventilación natural, aquí me da un F de 120, para este caso que haya dado este tipo de carga de fuego, y con ese F120 me voy a esta tabla y ahí me va a decir cómo tiene que ser, digamos, en la pared, y también me da la cantidad necesaria de extintores. Así. No la cantidad necesaria de extintores, perdón, el potencial de extinción. Ustedes en los matafuegos hay una cantidad A y una cantidad B que son las que mandan, digamos, en los extintores. Entonces, de esta manera, mediante tabla, se saca, digamos, el potencial mínimo que tienen que tener los extintores. Y muy importante es esta tablita que está al final, ahí en el anexo 7, el último que figura en el anexo 7, de que yo ingreso para ver las condiciones, digamos, de situación, de construcción y de extinción, que ahí en el práctico que le doy figura también eso, ¿no? Como ejercicio. ¿Por qué? Porque uno entra con el tipo de uso. ¿Qué es? ¿En una vivienda, en un depósito o en una industria? ¿Qué es lo que es? En este caso, un depósito. ¿Qué tipo de riesgo teníamos? Riesgo 2, bien. ¿Qué más? Entonces, ahí vemos cuáles son las condiciones de situación, las condiciones de construcción y las condiciones de extinción. Ven de que hay una fila con numeritos. Entonces, donde están llenas las filas, significa que tengo que aplicar con nexos. Al final, el último capítulo, y ahí me decís las condiciones. Las S son de situaciones, o tienen que ver si hay algo a los alrededores, si es una zona urbana o no. La C es de construcción, tiene que ver el material, cómo está construido, si hay calefacción. En la E de extinción, en algunas cosas me dice, bueno, tiene que tener rehidrante, tiene que tener rociadores, y así. Bueno, eso le quería presentar. A ver, me aguardan.
Bueno, más o menos, ¿qué dice? Más o menos, ¿se entiende o no se entiende? Yo tengo una consulta. Adelante. ¿El potencial de extinción está relacionado con la cantidad de sustancia que tiene el extintor? Sí. O sea O sea, que, por ejemplo, si, sí. bueno, no Adelante. sé cómo se mide el potencial de extinción, pero si es 6, yo podría reemplazarlo por 2 extintores de 3, digamos. O sea, es así. Correcto, correcto. Si, por ejemplo, me da que yo necesito un potencial, es decir, 6A, por decir, entonces, si eso lo puedo cubrir o con un extintor que tenga eso, poder 6, o 2 extintores que tengan poder 3. Porque ese poder va a depender de el tipo de extintor y el tamaño del extintor. Claro, claro. Y en la habitación es recomendable, por ejemplo, si es que uno no utiliza uno, sino que utiliza 2, que estén separados o que estén juntos, digamos. Lo que pasa es que para una habitación, salvo que uno tenga un montón de habitación, lo que pide que haya al menos un extintor cada 200 metros cuadrados. Entonces, en una habitación me sobra, digamos, con extintor. Y lo otro que me dice que tengo que tener un extintor por lo menos a 15 metros, dentro de los 15 metros de cercanía, digamos. ¿Sí? Entonces, en una habitación, tranquilamente va a estar ante los 15 metros. ¿Sí? Por supuesto, depende también del tipo de riesgo. En algunos casos puede ser 20 metros. Entonces, para una habitación, bastaría con uno. Lo que se aconseja es que ese extintor esté al ingreso. ¿Por qué? Porque si uno está por salir ahí nomás ya lo tiene a mano. Así. O cualquiera que ingrese y ve que está el fuego, ya lo tiene a mano. No tiene que ir hasta el fondo de la habitación para apagar ese incendio. Perfecto. Y una cosa más, los aspersores que se encuentran en los techos y que se ponen en algunos lugares, ¿es una medida complementaria de los extintores? O sea, si yo pongo aspersores, ¿podría no poner extintores o sí o sí tiene que ir extintores? No, seguramente sí tienen que estar. ¿Por qué? Porque esos aspersores, sí salió de que tienen que tener aspersores, es porque han calculado de que tiene una capacidad de fuego superior que a veces hay que actuar, digamos, con esos aspersores. Hay aspersores que actúan automáticamente, que en cuanto se inició nomás ya actúan ahí en ciertos... siempre. O sea, La legislación me lo pide. El extintor tiene que estar. Lo otro es algo complementario. En algunos casos no es complementario, ya lo exige la condición de extinción. O sea, yo entrando con el número de riesgo, la carga de fuego y el tipo de uso, con esos 3 elementos, ahí me va a dar la condición de extinción. Entonces, esas condiciones me va a decir si corresponde o no corresponde rociadores, digamos. Perfecto, muchas gracias. Bien. Bueno, yo le voy a subir el material. También le voy a subir un práctico. Así que tienen los conceptos que hemos visto. Medidas para evitar la generación de fuego y para combatir esto basado en el triángulo de fuego. No me copie nada que no tenga que ver con el triángulo de fuego. ¿Sí? Bueno, después los tipos de extintores, esto está, y acá hay una práctica de lo que es el cálculo de la carga de fuego. Y sí, acá al final pide las condiciones de situación, condición y extinción, que eso está todo ingresando a la legislación,
Decreto 351, anexo 7. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Hay algunos que veo que no han hecho la inscripción, ahí la asistencia, y les volví a pasar el enlace. Así. Bien, bueno, mañana tienen clase con la ingeniería pública. Los que estén por recuperar, por favor, se quedan. Y el resto, si no tienen otra inquietud de preguntas, ya pueden retirarse. Bueno, Bueno, profe, hasta luego. profe, Bueno, muy bien. Hasta luego, Gracias. profe. Qué lindo. Hasta luego, gracias. Chao, profe, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Que muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Que muy bien. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Que anden bien. Descansen. ¿Quiénes recuperan? Arias Tonolini, ¿recuperas? Diego Barrio, ¿recupera? Ramiro Tapia, ¿recupera? Ronald Moreno, Cuba. Carla Cruz. Cuba sí, profe. Yo recupero, ingeniero Fernández Fim. ¿Quién sería? Cuba, sí. Sí. Cruz también. Bien. 2. ¿Quién más? ¿Nadie más? Tapia Ramiro dice en el chat. También en el chat. Ah, Tapia Ramiro, ahí visto en el chat también. Bien. Ronald. ¿También? Parece que sí. También escribió en el chat. Bien. Bueno, entonces, a ver, ¿quién no recupera? Nico Fin. Teo Valverde. Teo Valverde. ¿Y quién más? Y Arias, ¿no?